buenas tardes. Gracias por estar con nosotros una vez más en esta programación en español del Canal 17. Les saluda Pedro Corzo, periodista de Radio Martí. Durante mucho tiempo hemos tratado de tener una persona que conozca a profundidad Brasil, ese coloso sudamericano, pero también coloso mundial, por su población, por sus grandes riquezas, por las grandes potencialidades que tiene ese hermoso país. Hoy vamos a tener la oportunidad, lamentablemente no va a ser con un brasileño de pura cepa, pero sí va a ser con un cubano reencauchado en Brasil, como se dice en Venezuela, porque Jorge Hernández Fonseca, un académico cubano, radica en la ciudad de Pará, en Brasil, hace 23 años y conoce esa sociedad realmente de una manera admirable. Así que, Fonseca, gracias por estar acá. Gracias a ti, Pedro, por darme la posibilidad de recordar a Brasil después de estar 2 semanas fuera de allá, después de 23 años, no solo mi familia, sino los amigos, la sociedad en general. Y para mí, claro, es un placer compartir contigo algunas ideas sobre la interesante sociedad brasileña. De eso quiero que nos hable, porque muchos de nosotros apreciamos cuando escuchamos hablar de los muchos multimillonarios que tenía Brasil, pero también escuchamos y vemos las paupérrimas favelas que vemos en la televisión, en los noticieros. O sea, la desigualdad social en Brasil es tan aguda como presentan algunos medios, o realmente es un poco de exageración. No, es verdad, la desigualdad social en Brasil es gritante, por decirlo de alguna manera. En cada ciudad brasileña da para percibir directamente esa desigualdad. Y en el país como un todo también hay divisiones y zonas de Brasil. Por ejemplo, la región donde yo vivo, que es la región norte, en la ciudad de Belén, en el estado del Pará, como tú dijiste, es una región pobre, es la selva. ¿Eso es lo que le dicen el Sertão? No, el Sertão es un poco más al sur, es entre la región norte y la región sur, por así decir, que es la región rica. La región sur es San Pablo, Río de Janeiro, Curitiba, Porto Alegre. El Sertão brasilero es una zona geográfica y, digamos, de vegetación muy pobre, donde el desierto está avanzando, por eso le dice el Sertão, por así decirlo. La palabra Sertão en portugués significa una zona árida, donde no llueve prácticamente en todo el año. Ese queda entre el norte de Brasil, que es la selva amazónica, y el sur de Brasil, que es la parte, digamos, rica. ¿Y el norte sigue siendo pobre también? El norte sigue siendo pobre, a pesar de ser una zona extraordinariamente rica en recursos naturales, no solo vegetación, la fauna, la flora, sino yacimientos. Por ejemplo, tiene el mayor yacimiento de hierro a cielo abierto en el estado donde yo vivo, en la plena selva amazónica, que es el principal producto de exportación del estado mío, de Pará. China se nutre, todo el acero que hace China lo recoge en ese yacimiento que es el mayor a cielo abierto, en una región del centro-sur del Pará que se llama Carajás, es la zona de los Carajás. ¿Y por qué Brasil, con esas riquezas, no ha podido en alguna medida disminuir esas diferencias? Por ejemplo, el Partido de los Trabajadores va a llevar ya 12 años, lleva 12 años en el poder y aparentemente va a estar 16, según las encuestas, porque todo luce indicar que Dilma Rousseff, la candidata y actual presidente, va a conservar el mandato. ¿Cómo es posible que esta gente con ese discurso de justicia social en 12 años de gobierno no hayan podido lograr cierta igualdad social? Es una pregunta bien interesante, Pedro. Fíjate que no es solo tener deseo de resolver los problemas de desigualdad social, como evidentemente, probablemente tenga el PT. El problema es más complejo. Países con deseos de resolver la desigualdad, como Cuba o como Venezuela, fíjate cómo han fracasado en esos intentos. Es decir, el problema es bien complejo. Quien tenga la fórmula total, bueno, habría que hacerle, no sé, darle un premio Nobel o algo así. En Brasil realmente este último gobierno ha intentado, sobre todo los primeros 8 años de Lula da Silva, él hizo un grupo de planes sociales que llegaban así bien a las personas más carentes, a las familias más desposeídas. Y en paralelo también incentivó
el gran capital y el medio capital, tanto por el sector financiero como por el sector empresarial. Lula da Silva supo jugar con esos dos factores. Por ejemplo, las empresas, las grandes empresas y medias empresas y el sector financiero nunca ganó tanto dinero como en los 8 Bueno, años. algunos apuntan de que Lula da Silva siguió la misma política económica de su predecesor, Cardoso. Exactamente. Cardoso. Él se montó encima de un plan que hizo Cardoso que rescató a Brasil de la inflación endémica que tenía y supo agregar a esos aspectos elementos sociales, puramente que llegaron a los desposeídos. Eso no consiguió. Yo recuerdo cuando Lula tomó posesión el primer mandato de 4 años, en la toma de posesión él dijo una frase que yo pensé, eso se va a arrepentir él de haberlo dicho. Dice, yo voy a estar satisfecho si al final de mi mandato consigo que todos los brasileros tengan desayuno, almuerzo y comida. Y eso es muy difícil, Pedro. No es solo proponérselo como él, creo que de buena fe estaba proponiéndoselo. El problema es más complejo porque las fuerzas sociales no son únicas. No hay, la sociología no es una ciencia exacta. No se puede, por ejemplo, proyectar una sociedad igualitaria como intentó hacer Carlos Marx, sin conocer las leyes. Yo no pienso en sociedad igualitaria, pero estamos viendo, por ejemplo, un país como Chile, que ha ido disminuyendo las estridentes diferencias entre las clases sociales. Brasil es infinitamente más rico que Chile. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo con las riquezas, cómo con los recursos? En Venezuela sabemos qué ha pasado. En Venezuela se ha producido un régimen que no le interesa producir, lo que le interesa es malgastar y tener un Estado siervo, una ciudadanía que no tenga, que se acostumbre a vivir como los animales de George Orwell en La Rebelión en la Granja. Pero Brasil, Lula da Silva, con todo ser del PT, siempre tuvo un discurso, como tú decías, vinculado a la empresa, un discurso productivo, no un discurso falso como estas otras personas como Chávez y como Castro en Cuba. ¿Cómo es posible que Chile, con menos recursos, haya logrado disminuir esas diferencias, aunque no las ha eliminado del todo, y Brasil no ha podido? Bueno, Pedro, parte de la respuesta está en algo que tú dijiste. Fíjate que Lula da Silva trabajó encima de lo que había hecho Cardoso en el sector, digamos, macroeconómico, eliminó la inflación, eso le permitió una estabilidad en la economía que es fundamental. En Chile, los socialistas hicieron algo parecido. Ellos no eliminaron... Hicieron la ruta de Pinochet. Exactamente. La parte económica de la ruta de Pinochet y del primer gobierno demócrata cristiano. Sucede que ahora, con la irrupción de la presidenta Dilma Rousseff, que sucedió a Lula, ha habido algunos cambios mínimos, más perceptibles. La interpretación que hay es la siguiente: Dilma Rousseff es economista, mas nunca trabajó como economista. Ella es economista graduada de libros. Ella siempre fue política. Entonces, conociendo la economía... Y acotemos, guerrillera de los grupos terroristas de los años 70 y 80. De los años 70, cosa que lógicamente ella públicamente ha declarado que superó, que ella muchas de las ideas... Y que es válido superarlo también. Exactamente. Pero bueno, no en ese sentido, no en el sentido político, en el sentido económico, ella trató de imponerle a algunas empresas brasileñas del sector financiero y a algunas empresas brasileñas del sector productivo determinadas normas. Entonces, eso desestabilizó los planes que esas empresas tenían. Una especie de marcha atrás a lo que había hecho Lula. Una especie de marcha atrás de lo que había hecho Lula. Siendo economista. Por otro lado, por ejemplo, Lula tuvo durante los 8 años de su gobierno, desde el primer día hasta el último día del 8º año, como presidente del Banco Central de Brasil, un hombre que había sido presidente del Banco de Boston, presidente mundial del Banco de Boston. Entonces es un hombre que conoce muy bien las reglas del mercado y no era del Partido de los Trabajadores, era un hombre del mercado, ya te digo, fue durante muchos años. Lula da Silva será amigo de Fidel Castro, pero un hombre pragmático en política, por lo visto. Muy pragmático. Se llama Enrique Mireles, ese presidente del Banco de Boston muchos años, que dirigió no totalmente la economía, más las finanzas en Brasil. Y era un hombre bastante cercano a Lula, y sobre todo Lula es un hombre que escucha. Quizás no era economista como lo es Dilma Rousseff,
escuchaba a las personas que sabían. Entonces, Corso, es muy difícil el establecimiento que existe actualmente en las leyes del mercado, el establecimiento que existe actualmente en las leyes empresariales de la pequeña, media y gran industria, intentar luchar contra eso. Eso es un problema de tiempo, es un problema que no se puede. En Brasil hay una frase maravillosa para eso: no se puede dar puñetazo en la punta de un cuchillo afilado. Porque y sin filo tampoco. Sí, eso no tiene sentido. En portugués se dice, no adianta dar murro, que es puñetazo, en punta de faca. Faca es cuchillo. Entonces eso es lo que está sucediendo. Pero bueno, de cualquier manera, Corso, el panorama brasileño ahora, este año, que es electoral, se ha tornado muy interesante. Porque fíjate que los tres principales candidatos, que infelizmente hubo esta semana un accidente, falleció, que se mató el tercer colocado, el presidente del Partido Socialista, un hombre de 40 y pocos años, con un futuro brillante. Esta vez no se le daban posibilidades de acceder a la presidencia, más ciertamente era un hombre que en algún momento de su futuro podía llegar a la presidencia. Pero bueno, se abre un panorama muy interesante. Los tres candidatos, contando ese que falleció, son socialistas. Esta es la reelección de Dilma Rousseff del Partido de los Trabajadores. Un socialismo vegetariano, como decías tú. Bueno, un socialismo democrático realmente. Los tres candidatos principales son de partidos que ya demostraron que si toman el poder no se van a eternizar, como hizo Chávez o como quiere hacer el presidente de Ecuador ahora, Correa. No se van a eternizar. Entonces, la primera colocada en las elecciones, como tú dijiste, en las encuestas preelectorales, Dilma Rousseff, que tú dices que ciertamente va a ganar en 4 años, yo no lo veo tan claro. No, yo digo las encuestas, yo no puedo discutir contigo un tema que sin duda alguna tú conoces infinitamente más que yo. No, y tienes razón, Dilma Rousseff es la candidata, vamos a decir así, considerada favorita. Por 2 razones. Primero, está en primer lugar en las encuestas. Segundo, es la presidenta. Tiene todo el poder en la mano. Es el incumbente, que es muy difícil desplazar a un incumbente. Es muy difícil. Pero bueno, se presentan circunstancias especiales que han apuntado hacia la posibilidad de ella ir a un segundo turno electoral, no ganar. A una segunda vuelta. A una segunda vuelta. Y entonces ahí la oposición se une porque hay 2 candidatos fuertes. El segundo es del partido de Cardoso, socialdemócrata, también de centro izquierda, y el tercero era este hombre Campos, que acaba de fallecer tristemente en un accidente de aviación. Más es muy interesante. La derecha no tiene posibilidades ninguna en Brasil. No, no tiene, inclusive no tiene candidato. Hay otros 6 candidatos, más son menores. El que más tiene es un candidato de las religiones cristianas, que tiene un 4%, ¿no? Ya de ahí el que falleció tenía un 10%, el del partido de Cardoso tiene alrededor de un 20% y Dilma Rousseff tiene 30 y pocos %. Claro, todavía no ha comenzado la campaña. ¿Qué sucede, Pedro? La muerte de Campos hace que su vicepresidenta, que es una mujer, también ministra de Lula da Silva, ex fundadora del PT, también de izquierda. Que se separó del PT. Que se separó del PT por disputas internas con Dilma Rousseff, cuando Dilma Rousseff era la segunda de Lula en el gobierno de... Sí, porque hay que recordar, y muy brevemente, por qué Dilma Rousseff se convirtió en la candidata, porque el candidato ideal no hubiera sido Dilma Rousseff, hubiera sido José Dirceu, ¿no? Exactamente, José Dirceu, que es un hombre de la inteligencia cubana. Eso en Brasil todos lo saben. Bueno, fue a Cuba y se hizo la cirugía plástica porque fue un guerrillero que practicó la violencia extrema en Brasil. En Brasil, y estuvo preso cuando secuestraron al embajador norteamericano en Brasil, fue canjeado por 20 presos, entre esos 20 presos estaba Dirceu. Él fue a Cuba, ahí fue captado por la inteligencia cubana que le hizo una cirugía plástica y lo regresó a Brasil. No a luchar contra la dictadura, a hacer trabajo de inteligencia en pro de Cuba. Dirceu se metió en un escándalo de corrupción y por eso es que Dilma Rousseff llega. Exactamente, el escándalo de corrupción de Dirceu era pasándole dinero constante y sonante al Parlamento para comprar al Parlamento con vistas a que aceptaran su candidatura después de un segundo mandato de Lula. Y quién sabe si ahí estaría el mismo plan que Fidel usó con Chávez,
gana las elecciones democráticamente, cambia la constitución y comienza a eternizarse en el poder. ¿Quién sabe? Por suerte fue detectado y está preso. En este momento fue condenado porque era el jefe de la cuadrilla que compraba a los parlamentarios. Y eso permitió que Dilma Rousseff saliera al primer plano. Fue la que entonces Lula tuvo que sustituir a Dirceu en su cargo cuando comenzó el proceso judicial y colocó a Dilma Rousseff, que es una ejecutiva muy eficiente, es una persona que controla muy bien, sabe ejercer muy bien ese control, lo que ahora como presidenta, siendo, digamos, cuadro centro del país, no demostró sinceramente igual eficiencia, y entonces tiene algunas cosas. Claro, parte de lo que pesa contra ella es lo que acabamos de hablar del esquema de corrupción que encabezó Dirceu, más a través del cual cayó el presidente, el secretario y el tesorero del PT. Casi todo el PT, la cúpula. Explotó la cúpula, que están presos junto Permíteme una pregunta, Fonseca, y esto para mí es muy importante. Hoy estaba leyendo un artículo, lamentablemente no recuerdo el nombre del autor, y el artículo se titula Los impolutos. O sea, esas personas que realmente no hay quien pueda culparlas de nada, que eso es como se venden la extrema izquierda, o sea, como se vendió un Lula da Silva, sin ser de extrema izquierda, o como se vendió Hugo Chávez, o como se vendió Evo Morales, etcétera, etcétera, de que eran gente impolutas, que eran personas extremadamente honradas, pulcras en la gestión económica. Y realmente lo que han demostrado es ser unos corruptos de primer orden. ¿Es grande la corrupción en Brasil? Es muy grande, sí. En Brasil, desgraciadamente, es muy grande. Hay una lucha muy fuerte contra la corrupción. Mas ya ves, Pedro, el PT, cuando la primera elección de Lula, fue a la campaña con un lema que decía Lula, yo quiero un país decente. Es decir, no basta con querer. Es decir, el problema es tan complejo. El problema es tú tomar las medidas que impidan. Y después de 2 años de ser presidente, explotó un escándalo de corrupción de cientos de millones de dólares. Un escándalo de corrupción que tenía implicaciones políticas. Entonces, ¿No estaba envuelto Lula en esa situación? Bueno, el principal operador de ese esquema, que era el jefe de una agencia de propaganda, que tiene 30 años de cárcel, producto porque era el operador de todo el dinero, dice que sí, que Lula lo sabía. Solo que lo dijo después que lo condenaron a 30 años. Entonces, no sé si la sociedad brasileña llega a creerle, pero por lo menos el Poder Judicial ya no le cree. Porque si cuando él está preso por corrupción dice, no, espera ahí, Lula, y ese escándalo estalló en 2005, Pedro, el juicio fue en 2012, 2013. Es decir eso en 2013, después de en 2005 no haberlo dicho, no tiene validez. Pero es cierto que la familia Lula se ha enriquecido, o sea que los hijos viven en grandes mansiones. No solo en grandes mansiones, sino que son altos ejecutivos de grandes empresas. El hijo de Lula, por ejemplo, cuando Lula salió presidente, era un empleado no concursado, es decir, por contrato de los correos. Y hoy en día es un gran ejecutivo. Claro, Pedro, eso no necesariamente implica corrupción de Lula, porque ¿qué sucede? La élite agraria y financiera en Brasil toma a esos muchachos para darle un empleo, los apadrina, pensando que de alguna manera pueden influir en el padre de alguna forma, es decir, como lobistas, digamos así. Entonces no necesariamente es corrupción de Lula. En la época que estalló el escándalo, nadie acusó a Lula. Por increíble que parezca, ni los principales acusadores, ni la élite brasileña, ni los empresarios, ni el Poder Judicial acusó a Lula. Llegó un momento que le preguntaban a Lula, desde luego los periodistas, y él decía, gente, yo me siento traicionado. Si eso es verdad o no, para mí personalmente me cuesta bastante trabajo pensar que el segundo hombre de Lula, tan cercano a Lula como era Dirceu, encabezara un esquema semejante y que Lula no lo supiera. Esa es mi posición. No es acusando a nadie. Aparte de eso, hay disposiciones que tú puedes hacer que tus hijos no tengan acceso a la influencia política, y si le dan millones es porque esa influencia política, por ser hijo del presidente del país, la ponen en ejercicio. O sea, en alguna manera es una corrupción directa o indirecta. O indirecta, es verdad. Pero hay corrupción. Vaya, es mi percepción, ¿no? No, creo que tienes razón. La percepción mía también es esa. Porque, bueno, es muy difícil
tú decir, el hijo de Lula, porque bueno, si Lula ve desde la presidencia que su hijo va por mal camino, o algo que él dijo en presencia de Lula está siendo usado, o algún lobby que quiso hacer el hijo con él está caminando, una persona honesta debe llamarlo, oye, en esto no te metas, es decir, tú sigue tu camino, yo te ayudo, tú eres mi hijo, más eso me perjudica en mi posición política, yo creo. Lula da Silva tiene realmente la antipatía de muchos de nosotros, por su conducta a favor del régimen cubano, por sus declaraciones cuando Zapata Tamayo murió en la huelga de hambre, que dijo que en Sao Paulo moría gente de hambre todos los días. No es, pero el juicio que yo estoy emitiendo alrededor de Lula, honestamente no tiene nada que ver por el prejuicio que yo tenga político en contra de él. Es que es imposible gobernar y que esas cosas acontezcan y que sea inocente, de verdad. Bueno, Pedro, yo te voy a decir lo siguiente, como persona que vive en Brasil y como un poco comunicador que soy, yo tengo un pequeño diario de asuntos cubanos, ¿no? Tú tienes un fabuloso diario digital, que realmente es muy bueno, muy internacional, aunque está fundamentalmente dedicado a Cuba, tu página digital. Dile el nombre completo. Cuba Libre Digital, es cubalibrededigital.com. Te decía, como soy comunicador, yo tengo el deber a veces de ser un poco neutral. Como cubano, pienso como tú. Lo que hizo Lula con Zapata Tamayo no tiene perdón. Jamás un cubano honesto lo puede perdonar. Más hay que decir también lo siguiente. Lula encabeza en América Latina, el grupo, lidera en América Latina el grupo de países de la izquierda democrática. Yo quisiera que en mi país, en Cuba, hubiera un campo electoral con izquierda democrática, e inclusive con izquierda carnívora. Ahora, pero no lo tenemos. Pero es que hay un problema. Lula da Silva, sin pretender dedicarle el programa a Lula da Silva, Lula da Silva encabeza esa izquierda vegetariana, pero esa izquierda vegetariana es cómplice de la carnívora, porque cuando Hugo Chávez tuvo todos los problemas que tuvo, Lula da Silva lo apoyó, igual que Dilma Rousseff lo apoyó. Lula da Silva y Dilma Rousseff han apoyado el régimen de Fidel Castro, fueron aliados seguros y sólidos de Kirchner. O sea, ellos podrán ser muy izquierda democrática, pero son cómplices de la izquierda que no es democrática. Claro, Pedro, yo no voy a tener la descortesía de discutir contigo. No, sí puedes tenerla. Este es un programa en el que podemos decir todo lo que pensamos. No, estoy diciendo lo siguiente, es verdad lo que tú dices, no cabe ninguna duda en eso. Pero también es verdad que la intervención de Lula da Silva, no pública, ha hecho lo siguiente. ¿Quién obligó a Maduro a conversar con la oposición fue Lula da Silva? ¿El resultado de la oposición? No. Yo creo que la oposición fue a esas conversaciones dividido y no fue como debía ir. Pero bueno. Yo lo que creo es que Nicolás Maduro nunca tuvo voluntad de discutir realmente nunca tuvo el problema. Lula lo obligó, eso te estoy diciendo. Lula le dijo más, Lula le dijo algo que él no hizo, haz un gobierno de coalición, coloca gente de la oposición en tu ministerio. Eso me consta, y no te lo estoy diciendo porque yo soy propagandista del PT, nada más alejado de eso. Por otro lado, Pedro, Lula también ha ido a Cuba a decirle a Raúl Castro que haga elecciones, que reconozca la oposición. Esas son verdades que yo conozco. Ahora voy a decirte, como me dijiste hace un momento, sí. Realmente tengo grandes dudas de esas preocupaciones de Lula da Silva, porque uno de los creadores del Foro de Sao Paulo, que es un proyecto subversivo indiscutible, donde están hasta las propias Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que es un grupo terrorista y narcotraficante, fue Lula da Silva. Lula da Silva nunca se ha pronunciado, ni en público ni en privado, en contra de las dictaduras de izquierda, se ha pronunciado contra las dictaduras de derecha y nunca se ha pronunciado en contra de la FARC. Es verdad, tienes total razón. O sea, yo hablo por lo que yo sé, yo no tengo más información. Tienes total razón, solo que yo te estoy dando elementos que conozco, porque vivo en Brasil. No, por supuesto. Y tengo relaciones con personas directas que conocen a esos personajes. Lo que no implica que aplaudamos a Lula da Silva. Yo quisiera que estas elecciones el PT la perdiera en Brasil. Son mis deseos más profundos. Yo creo que sería saludable para el propio Brasil, porque si hay un esquema de corrupción como el que tú describiste tan grande, dentro del partido
un alargamiento en el poder puede facilitar aún más esa corrupción. No, yo creo, Pedro, no estaría tan seguro de la afirmación que al inicio del programa tú hiciste de que Dilma Rousseff se va a reelegir. El cuadro que... Ojalá me equivoque, estoy contigo. No, y te vas a equivocar, yo creo. Mi opinión, sobre todo ahora, con el cuadro que se presenta con la muerte de Campos. La vicepresidenta de Campos es Marina Silva. Te decía que era ministra de Lula, tuvo problemas con Dilma Rousseff y en las elecciones que Dilma Rousseff fue electa, Marina Silva sacó 20 millones de votos. 20 millones de votos en Brasil, donde un presidente se elige con 50 millones, es un poco menos de la mitad de lo que sacó Dilma Rousseff. Entonces, esta Marina Silva intentó hacer un partido que Dilma Rousseff se lo impidió por todos los medios posibles hasta que imposibilitó ella hacerlo. Entonces se alió a Campos para hacer una dupla. Y ella va a ser la candidata ahora. Y esa va a ser la candidata ahora. Si bien Campos tenía 10% de las intenciones de voto, Marina Silva inmediatamente va a estar pareja con el segundo colocado, que es Aécio Neves, que es el candidato del partido de Cardoso. ¿Y tú crees que Neves, porque nos queda muy poco tiempo, Neves es hijo, por cierto, de Neves, el presidente que falleció? Sí, es hijo de Tancredo Neves. Que no llegó a la presidencia. Que no llegó, bueno, fue electo, pero murió antes para sustituir la dictadura militar y fue José Sarney quien tomó posesión. Más es hijo de él y heredero político. Y es un hombre joven también, como era Campos, un hombre joven que en algún momento va a ser presidente. Aécio Neves ya fue gobernador de Minas Gerais varios años y ahora está indefinida. Inclusive hay analistas políticos brasileños que en este momento dicen que ya la elección ciertamente va a ir un segundo turno, a una segunda vuelta, porque la irrupción, la sustitución de Campos por Marina Silva le da un gas adicional a esa candidatura y de 10% va a estar en la faja de 20%. Y que lógicamente cuando comience la campaña electoral misma, que es en la televisión, en Brasil hay una situación de horario político gratuito para los partidos, ahí es cuando hay que ver qué va a suceder. Bueno, vamos a tener tiempo, tú regresas a Brasil y de nuevo vuelves acá, así que vamos a poder conversar sobre esos resultados. Correcto, con el mayor placer, Pedro. Muchísimas gracias a Jorge Hernández Fonseca por haber estado con nosotros y gracias a ustedes por una vez más visitarnos en su canal 17. Recuerden, como decía el apóstol José Martí, la palabra es para decir la verdad, no para encubrirla. Tengan todos muy buenas tardes. Hola, habla su amigo Pedro Corso. Cada semana usted disfruta de la programación en español en su canal 17. Esto no sería posible si no es por la ayuda financiera que usted le da a este canal 17. Envíe a este canal hoy P.O. Box 12500 Miami, Florida 33101. También se puede hacer en nuestro sitio web en wlrn.org. Muchísimas gracias. Yo no puedo donar mucho. ¿Qué diferencia hiciera mi donación? Mi donación nada más sería una gota en un cubo. No creo que ellos necesiten mi pequeña contribución. No es mucho, pero es lo que puedo donar. Yo puedo dar un poquito. Yo puedo dar un poquito. Yo puedo dar un poquito. A lo mejor pueda ayudar. A lo mejor puede ayudar. A lo mejor puede ayudar. Si va a ayudar, mira lo que un par de gotas hace. Haga su parte. Vaya a wlrn.org y agregue su donación.